Hola, bueno, bienvenidos al último episodio de este año del éxito en silencio. Había estado pendiente de sacar algunos episodios, pero bueno, y ahora les contaré un poco qué ha sido este año para mí y por qué pausamos el tema de las entrevistas, pero con todas las ganas y la emoción para que en el 2026 podamos retomar a todas esas personas que tengo pendientes. Los que quieran también participar me pueden escribir, sería un gusto tenerlos con nosotros. Y bueno, para los que están desde el principio, saben que cambiamos nuestro nombre, ahora somos El Éxito en Silencio. Los invito para que se suscriban a mi canal y en Spotify para que podamos crecer la cuenta. Bienvenidos a este episodio, el último episodio de este año y de la temporada inicial. Aunque no fueron muchos episodios, realmente agradezco a las personas que participaron en las entrevistas. Realmente es algo que me nutrió demasiado. Y bueno, y la idea es poder seguir con este proyecto en el próximo año. Este año pues hubo una serie de situaciones que hicieron que no siguiera con los episodios, pero está el compromiso para el próximo año y seguir disfrutando de todas las personas y las historias que nos cuentan. Les recuerdo un poco el objetivo de este podcast es poder conocer a las personas del común, que cómo definen el éxito y también qué han hecho para alcanzarlo, conocer esos obstáculos, esas situaciones que a todos nos pasan, pero que muchas veces no se cuentan tan abiertamente y pues finalmente vemos es ya el resultado final. De ahí se aprende demasiado y bueno, este año para mí fue bastante movido. Bueno, les cuento un poco entonces a nivel laboral, el contexto. Yo trabajo en una multinacional aseguradora, estoy en la parte de ventas, lidero un equipo y en la empresa nos miden cada 4 meses ciertos indicadores. El año pasado, a finales de diciembre, hace un año exactamente, tuve la oportunidad de viajar con mi familia, nos fuimos de vacaciones casi 2 meses. La verdad estuvo increíble. Fue un año 2024 que se cerró de la mejor manera. Arranqué este año súper bien en cuestión de metas laborales, pero a partir de febrero empezó como un declive impresionante. Con el equipo no me estaba entendiendo, los resultados no se estaban dando. Más o menos para el mes de abril yo tenía pues la medición de esos KPIs y pues definitivamente no estaba cumpliendo en ninguno y el nivel de estrés se elevó de una manera impresionante. Cuando uno está estresado, pues las cosas se bloquean un poco más. Y en mi caso, pues no fue la excepción. Las ventas estaban supremamente lentas, con el equipo no me estaba entendiendo. Salieron personas por diferentes razones, o sea que el equipo se me redujo, para llegar a la meta era mucho más complicado. No había un liderazgo de mi parte, realmente estaba demasiado estresada, nublada, con mucha rabia porque pues obviamente no iba a llegar a la meta y pues la consecuencia era que me sacaran de la compañía. Llegué a un nivel de estrés que ustedes no se imaginan, o sea, yo nunca me había sentido así, tanto que ya mi cuerpo empezó a manifestarlo, más o menos para eso de marzo, abril, que era pues el periodo de la medición. No quería ir a trabajar, pero pues finalmente tenía que hacerlo. Cuando llegué a la oficina, me acuerdo que cada vez que iba subiendo el ascensor, iba acercándome, estaba sintiendo el corazón más acelerado, me estaban sudando las manos, sentía como que si el cuerpo se me empezara a desvanecer, o sea, era algo supremamente extraño que nunca había sentido. No eran nervios, era una cosa rarísima que inmediatamente apenas llegué y me crucé palabra con mi jefe, o sea, me descompensé, me puse a llorar, las manos me temblaban, sentía el corazón que se me iba a salir, yo sentía que me iba a desmayar. En realidad, pues parece que fue como un ataque de pánico, un tema de ansiedad, pues aquí sí no tengo como la descripción clínica de qué fue, pero sencillamente mi cuerpo colapsó en el sentido que ya había tanto nivel de estrés que necesitaba descansar y era algo que yo no había entendido. Había sido tanto desgaste mental por pensar qué podía pasar, que las cosas no se dieran, que el resultado no saliera. Y bueno, y ahí va un primer aprendizaje y es que la mente no diferencia entre la realidad y la ficción. Yo me estaba yendo al futuro que imaginaba y como estaba tan estresada, pues obviamente ese futuro no podía ser lindo. Era el peor escenario que me podía imaginar y colapsó en mi mente, colapsó mi cuerpo y realmente me llevó a que tenía que parar. Por ese momento realmente no sabía qué decisión tomar, si irme de la empresa, si quedarme. No estaba 100% en mis manos cambiar ese resultado porque pues ustedes saben que cuando uno es líder, pues obviamente uno inspira, apoya y demás, pero pues la ejecución pues hace parte del equipo. Y como esa comunicación con ellos estaba pues bastante fracturada, pues era más difícil de retomar el control. Decidí tomarme tiempo para mí, eh,
de poder como empezar a centrarme en lo que estaba pasando, en entender cuáles eran mis pensamientos, saber realmente qué era lo que me preocupaba tanto. Y ahí también entendí el poder que tiene la mente, porque a pesar que yo ponía las cosas como racionalmente y decía, todo está perfecto, tengo salud, tengo mi familia, tengo mi pareja, tengo un trabajo, pues finalmente que tengo actualmente, financieramente, pues no era lo peor que podía pasar si llegara a suceder lo que pensaba. Tenía pues como plan B y plan C para poder solucionar ese momento, pero en mi cabeza yo tenía el escenario terrible. Y eso me hizo pues como poner las cosas un poco en perspectiva. Empecé mucho la parte espiritual, acercarme a Dios, agradecer todos los días por lo que tengo, por levantarme. No es tan fácil, o sea, no fue un día para otro. Realmente me tocó hacer una pausa, eh, de poder alejarme un poco del trabajo por unos días, de no contestar llamadas, de estar netamente concentrándome en mí. Obviamente busqué ayuda, personas que me apoyaron. Bueno, y con eso me di cuenta que realmente lo que me aterraba era la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar, el querer saber ya si pasaba esa medición, si seguía trabajando, si me iban a sacar. Ese periodo de incertidumbre fue el que me destrozó, porque en realidad cuando paré y me senté a hablar con mi esposo y analizamos el tema de si llegara a pasar que te echen, cuál sería la situación, realmente teníamos cómo solucionar. Es decir, que no era una situación pues gravísima o que no tuviera remedio. Entonces con eso pues empecé a como estar más tranquila, agradecer mucho más por lo que tengo. No fue un día para otro. Volví a trabajar después de unos días, volví a estar con el equipo, tratando de entender también cuál era mi posición en el equipo y saber cuál era mi influencia para que los resultados no se estuvieran dando. Con esto no quiero decir que ya me tomé esos días y hablé con mi esposo y ya todo volvió a ser normal y felices y cumplí y la número uno. No, para nada. Eso pasó más o menos entre abril y mayo. Definitivamente pasé el periodo que les cuento, seguí trabajando en la empresa, sigo trabajando en la empresa de hecho. eh, pero pues siguieron los retos porque un cambio y un resultado de un equipo y en ventas pues no es de un día para otro. Yo había dejado de hacer muchas cosas de manera intencionada y eso pues estaba golpeando obviamente todavía el resultado. Había perdido gente, había dejado de contratar, muchos factores que se pusieron pues como que se alinearon en contra del resultado y volver a retomarlo pues no es una tarea que se vea de un día para otro. Lo que sí cambió fue la actitud, traté de estar un poco más relajada, pero cada mes al medirte resultados y a colocarte en una posición en que si cumples eres bueno y si no, no, y que pues básicamente tu número es el que habla por tu desempeño, pues va generando pues como ese conflicto. Y si no está uno bien del todo, porque pues fueron días como que me sirvieron, pero pues no estaba bien del todo, pues hizo que otra vez volviera al estrés, el malestar, y ya el pensamiento y mi deseo era salir de allí. Ya no porque me echaran, sino porque yo me quería ir, pero sentía una necesidad como de salir corriendo de ese lugar, como si hubiera algo malo que me estuvieran atacando. O sea, era un tema bastante complejo. Con el equipo nuevamente volvimos a tener conflictos, situaciones en las que viéndolo desde ese momento pues no había empatía de ningún lado, era una exigencia constante, pero no había esa comunicación que afectó pues bastante. Y llegó el momento donde le dije a mi jefe, me voy, o sea, ya esto ya no es lo mío y renuncio. No quiero hacerlo como dramático, pero la realidad es que básicamente lloraba un día por medio. Mi jefe me vio llorar muchas veces. Llegaba a decirle, bueno, yo tampoco puedo salir corriendo acá porque pues tengo que organizarme financieramente y tengo que buscar pues para dónde me voy a ir. Tampoco puedo ser tan irresponsable de decir renuncio y me quedo en mi casa. Seguramente me hubiera enloquecido peor. Y fue un tiempo que me di para buscar otra oportunidad y para poder hacer el trabajo de la mejor manera donde estaba, terminar de la mejor manera tantos años, llevo 10 años en esa compañía y era poder terminar mi trabajo de una manera responsable, pero habían días que yo decía no voy a poder, no voy a poder, yo me había dado 3 meses y iba a trabajar hasta este diciembre, pero habían días que me superaban por pensamientos, por cosas pequeñas que las agrandaba
y ahí tomé la decisión de seguir haciendo la tarea del crecimiento personal. No quiere decir que porque uno lea, escuche podcast, haga podcast y tenga, no sé, herramientas y cursos, pues no le vaya a pasar nada o se las sepa todas. Realmente yo estaba llena de mucho conocimiento, pero no lo estaba aplicando y para ese momento decidí entrar también a otro curso. A mí me encanta, la verdad. Y siento que me ayudó demasiado porque fue enfocado no en la gestión y en el hacer hacia afuera, de cómo yo podría liderar el equipo y demás, sino era cómo yo me podía conocer a mí misma. Aquí aprovecho para darle gracias a muchas personas que durante años atrás han estado allí y que he tenido sus servicios, he podido utilizar sus conocimientos. Jonathan Bustamante, Marta García, Mónica Albarracín, son personas con las que he podido aprender demasiado y que obviamente en esos momentos pues trataba de coger como lo que más podía de ahí, pero la realidad era que necesitaba algo más. Aquí conocí a Fred Martínez y tuve la oportunidad de hacer 2 cursos con él en los que me enfoqué fue en mi conocimiento. Acá les quiero contar un poco de lo que yo aprendí y lo que me sirvió como para poder cambiar la mirada y que ya hoy yo sienta una tranquilidad que había añoraba tener las cosas un poco más claras, tener una perspectiva diferente y entender que muchas veces nosotros estamos huyendo de nosotros mismos, no de la situación, o sea, no era la empresa, no era mi equipo, no era mi jefe, no era el resultado realmente, sino que era mi posición como yo estaba tomando las cosas, era lo que hacía que todo se viera tan caótico. Con el frenar aprendí a conocerme y no es fácil porque pienso que todas las personas tienen su lado protagonista y el antagonista. Eh, la vida no es como una novela donde esté el malo y el bueno y es totalmente bueno y totalmente malo, sino que tenemos unos rasgos y también situaciones que hacen que nos comportemos de una manera diferente. El hecho de conocerme y saber de lo que yo estaba haciendo y lo que estaba generando en los demás, pues fue difícil porque pues no quisiera que las personas se sintieran de la manera como posiblemente se habían sentido mi equipo por una necesidad mía de cubrirme de ciertos miedos. Efraín hace un ejercicio muy interesante, es un test de personalidad donde básicamente identifica 4 heridas de base o sensibilidades, él lo llama de esta manera también, que prácticamente lo tiene todo el mundo, unos más trabajados que otros, unos en estados un poco más alterados que otros, pero que todos lo tienen, ¿sí? Esto es con evidencia científica, con estudios, pues no voy a entrar en esa parte porque no tengo mucho conocimiento, pero que sí sé que es una persona muy responsable y conocedora, es investigador y esto pues tiene como sus bases como tal. En esas 4 sensibilidades está catalogada la insuficiencia, el rechazo, el desamor y el desprecio. Cada uno de estos tiene ciertos significados, algunas personas que lo han adquirido por su niñez, pero básicamente el tema no es de dónde lo adquirí o por qué lo tuve, sino es qué voy a hacer con eso. Al igual que las sensibilidades están las amenazas, entonces son situaciones o comportamientos de las personas que nos llevan a sentir ese miedo que nos afecten esas heridas o esas sensibilidades, ¿sí? Es alguna persona que nos puede hacer sentir insuficientes, pues vamos a reaccionar sobre esos. Y las estrategias son comportamientos que nosotros asumimos para poder blindarnos ante esas amenazas para que no nos afecte o no nos despierte ese miedo. Bueno, y con esto me di cuenta que una de las sensibilidades más grandes que tenía o que tengo, que estoy trabajando, es la insuficiencia. Seguramente de una situación pues particular que pasó en mi niñez, pero pues al final no es lo importante sino cómo trabajarla. Y el tema es que me di cuenta que esa herida se estaba despertando o que me estaba afectando todo este año porque como colocaba el valor mío en el resultado y el resultado no se ha dado todo este año, pues claro, sentía que no valía nada y que pues para qué iba a estar allí si no era suficiente. Esa era mi sensación de huida constante. Me sentía amenazada todo el tiempo por mi equipo, sentía que ellos me atacaban a mí y de alguna manera mi forma de protegerme era ser más controladora, más perfeccionista, más exigente, evitar que se equivocaran, que todo fuera perfecto. Y eso es agotador, o sea, no solamente para mí, porque pues la verdad
Ha sido un año muy turbulento en esa parte, sino también para las personas que me rodeaban, no solamente en el trabajo. Gracias a Dios mi esposo es una persona supremamente sabia y no se dejó afectar mucho por eso, pero pues evidentemente no estaba yo en mi mejor momento, ni con la mejor disposición, la mejor actitud. Estaba o cansada o estresada o triste y pues hartísimo estar con alguien así. Llegó el punto que yo dije, qué pereza ser yo, o sea, qué pereza sentarme a hablar conmigo, eh, porque si no estoy aburrida, entonces estoy llorando, o sea, hartísimo. Realmente ser esa persona no es nada chévere y para los que lo rodean a uno, pues tampoco lo debe ser. Pero pues al final lo importante es tener esa conciencia y saber que nos podemos quedar ahí. También ahí aprovecho para decir que las personas que lo apoyan a uno y que están ahí de la mano son vitales en este proceso. Gracias a Dios siempre he contado con mi esposo, mi hermano, con mi mamá que me escucharon, me dieron la tranquilidad también de la decisión que tomara, pues porque en su momento la decisión era irme o no irme de la empresa, pero pues al final ese no era como el problema, ¿sí? Y también mi jefe siempre estuvo ahí, o sea, básicamente me escuchó, me apoyó y una compañera en mi trabajo que realmente era como ese hombro al que podía llorar, Martica, que es muy agradecida con ella. Y bueno, y en este camino con Efraín, pues conocí gente maravillosa, personas que han atravesado o estaban pasando por situaciones similares y que eso hizo una comunidad increíble. Tuve también la oportunidad de estar en otro retiro con las Mellas en Cartagena. Me llenaron de energía todas las personas que están ahí. Entonces es un proceso muy lindo que si uno se ayuda y que también tiene la apertura de empezar como a conocerse y a saber y resolver, pues te vas a encontrar con personas maravillosas. En ese proceso con Efraín, no solamente es quedarse en conocer cuál es mi herida, cuál es mi amenaza, cuál es la estrategia, cómo me estoy comportando, y bueno, y también saber que cada una de esas estrategias que uno utiliza para poderse proteger de esas sensibilidades, pues tiene un lado luminoso y un lado pues oscuro que no es tan chévere para los demás, pero que si uno potencializa esa parte luminosa, pues es increíble. O sea, mi perfeccionismo, mi exigencia, el todo que esté en orden, pues me ha servido para muchísimas cosas. Lo que pasa es que cuando ya es un tema extremo, pues es donde no es tan chévere. Entonces aprendí a conocer en qué momento es bueno utilizarlo, cuando ya me estoy pasando de la raya, ser un poco más empática con mi equipo, darles como esa tranquilidad que se pueden equivocar, que voy a estar ahí para apoyarlos y que desde el compromiso de todo, de querer sacar el resultado adelante, pues está bien fallar. Estoy en un proceso, pero es maravilloso. También aprendí con Efraín que no solamente el hecho de uno tener información, con eso se van a cambiar las cosas. Por eso hice el camino 2 que fue ya más práctico, y colocar como a prueba realmente cuáles son esos patrones de comportamiento que debo cambiar. Entonces, si soy perfeccionista, no puedo equivocarme, ¿cómo voy a hacer eso? Y bueno, parte de este video es parte de la tarea de exponerme, de tener, quitar el miedo un poco al que dirán, porque seguramente hay gente que esto no le interesa o va a decir, ¿qué hace aquí haciendo esto? Pero es parte de eso, de no llevar el valor a lo que diga el otro, no llevar el valor a un resultado, no llevar el valor a lo que el jefe crea de mí, no llevar el valor a lo que mi equipo crea de mí. No, mi valor no está en eso, ¿sí? Y es algo que yo veo que constantemente le pasa a las personas, porque cuando conocía a los otros que estaban en el retiro, es una de las heridas más comunes. Y de alguna manera yo relaciono mucho esto con el tema del amor propio, pero el amor propio no es solamente verme al espejo y decirme que soy linda y hacerme respetar y demás, o sea, va más allá de eso, va más allá de realmente identificar qué tanto me afecta lo que piense el otro, qué tanto lo que me está molestando de eso que están diciendo. O sea, realmente yo sí me valoro, yo sí realmente considero que no tengo que demostrarle nada a nadie para saber que soy suficiente, no tengo que ser la número uno, no tengo que lograr el resultado este mes, sin decir que pues obviamente no va a ser irresponsable, o sea, es un trabajo y pues te están pagando por hacer algo, pues hay que hacerlo de la mejor manera. Pero es muy diferente cuando yo me valido por si lo hice o no lo hice. Entonces estoy en esa etapa de realmente reconocerme mi valor, de saber que soy mucho más que eso, que obviamente trato de sacar mi resultado adelante y hacer lo mejor de mí y con mi equipo para que las cosas se den, y que de esta manera se vive muy diferente. Al final lo que concluí es que el problema no era la empresa, no era mi equipo, no era mi jefe, como ya les había dicho,
Estoy realmente en un sitio maravilloso donde yo puedo poner en servicio todo lo que he aprendido. También puede ser una escuela maravillosa para poder practicar todo este conocimiento, ayudar a las personas, poder compartir ese tipo de contenido y que la conclusión mayor fue que yo debo ser agradecida por lo que tengo y ya viéndolo desde esa perspectiva me quité una carga increíble, o sea, estoy mucho más ligera, mucho más tranquila, mucho más consciente de las situaciones, de poder identificar qué acciones puedo mejorar para que mi resultado se dé, para que las relaciones en el trabajo sean mejor, para que yo pueda estar un poco más libre de cargas y definitivamente disfrutar. Y bueno, aquí sigo cumpliendo la tarea, siguiendo haciendo ejercicios, exponiéndome poco a poco a situaciones y para que definitivamente diga, no, no me interesa, no me importa lo que piensen los demás, si sé quién soy yo y me doy el valor a mí, pues no es necesario los comentarios. Eso es un proceso y todo esto es gracias también a Dios. O sea, la verdad que se lo pedí a Dios y le decía, dame señales, si ese es el camino, dame señales, si yo seguir acá y una tras otra vez, pues ha sido como que constantemente una respuesta que esa no es la solución. Y agradezco demasiado porque esa paz siento que viene de él. Me había alejado mucho de la parte espiritual, pensaba que tenía fe, que era muy creyente, pero realmente no, no es tan así. Y hoy lo vivo de una manera diferente. Y bueno, para terminar, espero que les sirva, si de pronto se han sentido de esa manera. Muchas veces toca dejar el ego a un lado y empezar a dejar de culpar afuera a las situaciones, a los demás, de creer que todo el mundo está haciendo las cosas mal, sino que mirarse. De frente dice algo y es que cuando el común denominador soy yo, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con el trabajo, tengo problemas con mi jefe, tengo problemas, el común denominador soy yo. Entonces es mirar hacia adentro y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo que me hace generar esos conflictos? Y también qué tanto estoy dispuesto a escarbar ahí adentro para reconocer y aceptarlo. Mi lado oscuro ha sido terrible y les pido perdón a las personas que de pronto abrumé con mi exigencia, con mi perfeccionismo, con el no la posibilidad del error. No fue con mala intención, obviamente, con el desconocimiento, pero sí, también darme cuenta de muchas veces que, que no hice las cosas bien. Y que gracias a este trabajo personal, que siento que es la mejor inversión que uno puede hacer en uno mismo, es poder tener relaciones un poco más sanas, un poco más tranquilas, un poco más conscientes. No quiere decir que no tenga diferencias con mi equipo, con las personas con las que trabajo, pero estoy tratando de poder llevarlo de una manera más consciente, de un diálogo, de no tomarlo personal, de poder analizarlo antes de entrar en el conflicto, asumirme responsabilidad de mi parte y también hacer cargo a los demás de lo suyo, ¿no? Del hecho de no generar conflictos o querer estar tranquila, tampoco es asumir toda la carga uno, porque pues no tiene sentido. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte que quieran hacer. Y bueno, nos veríamos ya en el 2026 recargadísimos con nuevos invitados. Escriban los que quieran participar. Si quieren que les cuente más de estos aprendizajes que tuve con Efraín, me cuentan y les comparto. Bendiciones para todos, que tengan un excelente fin de año, bendiciones, una Navidad maravillosa y un inicio del 2026 lleno de éxitos, de prosperidad y bueno, de un camino por recorrer, pero de disfrute, que esa es mi labor principal.